Nerea Riesco, bienvenida a los diálogos de literatura andaluza en Red. Encantada de estar aquí. Nació en Bilbao y creció en Valladolid. Llegó a Sevilla con 18 años y desde entonces vive en la capital hispalense. ¿Por qué cree que Sevilla sigue siendo una gran desconocida, como ha reconocido en algunas entrevistas recientes? Pues yo creo que siempre digo que lo que le pasa a Sevilla es que es una ciudad muy bonita y tiene mucha historia. Ambas cosas hacen que muchas veces nos olvidemos de partes de su historia que eran importantes, ¿no? Lo digo sobre todo por esta última novela, por La ciudad bajo la luna, porque hablo de esa Sevilla de la exposición del 29 que en cierta manera también le da la forma al mapa o al plano de la Sevilla que conocemos en la actualidad. Sí. Y sin embargo es una gran desconocida. Por ejemplo, en la novela ahí está la historia de un barco real que iba de Sevilla a Nueva York en esos años, del 26 al 29. Era un barco de lujo y tenía, bueno, pues la idea, o se creó, esos viajes se crearon con la idea de que los americanos de aquel momento, que tenían muchos posibles, conocieran la España que se reflejaba en los libros de Washington Irving y de Mérimée y demás. La historia de ese barco es maravillosa, de hecho el barco es el que me dio el punto de inicio de esta historia, ¿no? Y sin embargo hay poca gente que conoce, pues eso, que ese muelle que nosotros conocemos como el muelle de Nueva York en Sevilla es a raíz de ese barco que en los años 20 hacía ese recorrido entre Sevilla y Nueva York. Entonces pienso que Sevilla es una ciudad tan deslumbrante, la Torre del Oro, la Giralda, la Plaza de España, que sí que es del 29, pero bueno, tenemos esa imagen y al final partes de su historia como que se quedan un poco olvidadas y yo creo que la novela es un buen medio para recuperarla y para traerlo a la luz. Sus novelas son como las cebollas, también has dicho en alguna que otra ocasión, porque sí, nos encontramos con muchas capas. Pero ¿en qué género se encuentra más cómoda? ¿En la ficción histórica, en la criminal, en una mezcla de todas? Porque... Bueno, cuando digo lo de que es como las cebollas, y además hago el juego de las cebollas por Shrek, porque él decía, bueno, que los ogros son como las cebollas, ¿no? Y cada uno se queda en una parte. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Mis novelas, digo que son como las cebollas porque uno se puede leer la novela como el que lee una ficción sin más y no tiene por qué adentrarse en nada de las historias reales que yo cuento en las novelas. Intento siempre que la historia real, lo que realmente aparece en los libros de historia que sucedió, o los personajes reales que aparecen en mis novelas y que realmente existieron, se entremezclen muy bien con la ficción, ¿no? Entonces, bueno, si te quieres quedar solamente en la historia de ficción, te puedes quedar solamente en la historia de ficción, pero si te interesa ahondar más, ¿no? y perseguir, bueno, pues a este transatlántico de lujo del que te hablo, o alguno de los personajes de los que hablo y quieres ponerte, bueno, pues a buscar en la historia, puedes seguir ahondando, ¿no? Incluso si quieres ya adentrarte en las personalidades de los personajes, en esta novela hay un personaje muy particular que yo creo que nos abre unos adelantos médicos de la época y que si quieren investigar sobre ese tema van a encontrar cosas muy interesantes, pero cada uno se puede quedar en la parte que quiere. Yo siempre digo que cuando voy a los encuentros con lectores y me encuentro con algún lector que me dice, pues mira, a colación de tu novela llegué a este otro libro o investigué en este tema y pienso que maravilloso es el mundo de la literatura, ¿no? Que te une a personas que ni siquiera conoces, pero además te abre otros mundos, otros campos, ¿no? Y por eso suelo decirlo de que las novelas son como las cebollas. En lo que respecta a por qué, en qué género me encuentro más cómoda, pues te diría que yo normalmente escribo ficción histórica, o así se me cataloga, porque al final, cuando escribimos, realmente lo que intentamos hacer es facilitarle la labor a los libreros, ¿no? Que nos pongan en una sección o en otra, ¿no? Pero yo creo que en mis novelas mezclo muchas cosas. En esta última novela pues hay thriller, hay romance, hay aventura, hay historia, y al final, bueno, pues yo intento que todos esos ingredientes estén ahí mezclados. Al final, bueno, pues la editorial, la propia editorial decide el género, o en una etiqueta te ponen un género, ¿no? Porque los medios de comunicación además necesitan etiquetarte de una u otra manera, ¿no? Pero eso es un poco... El otro día leía de alguien que me decía, es que yo el romance, y tú pensabas, bueno, pues si es que en realidad no podría decir que es una novela romántica, ¿no? ¿Qué es? A mí me gusta mucho mezclar géneros. Es verdad que en esta
introduzco un nuevo género en mí, que es ese thriller, ¿no? Además, siguiendo el patrón clásico del thriller. La novela comienza con la aparición de un cadáver. Pero aún así quería darle un poquito más de un rizar el rizo, ¿no? Y el cadáver, pues realmente no se sabe quién es. O sea, aparece realmente ese cuerpo, pero no se sabe quién es. Y mi idea original era que todos los personajes, es una novela Río, todos los personajes fueran susceptibles de ser la víctima y todos fueran susceptibles de ser el asesino. Y que el propio lector, a través de la lectura y con las pistas que va dando la narradora, que también es muy particular, la narradora de la novela, vaya destilando quién es uno y quién es otro, ¿no? Entonces, me ha gustado mucho hacer eso. De hecho, el mismo patrón del thriller de crear ese misterio hasta casi el final y que vayas dando pistas que se van a ir desvelando en los últimos capítulos y que además precipitan un poco la novela al final, ¿no? Un poco el decir, voy a dar un guiño al lector. Las últimas 100 páginas, no quiero que sueltes la novela, o sea, las últimas 100 páginas es sigue y sigue y sigue hasta atrás. Y es un poco, yo creo que lo que más me gusta en los últimos tiempos es plantearme retos literarios como escritora, pero también planteárselos al lector y que sean muy cómplices conmigo, o sea, que me sigan, que veamos que hay... muy real, muy auténtica. Sí, que al final estemos muy en contacto, ¿no? ¿Supone esta novela una evolución, entonces, un poco más de estas 6 novelas anteriores, quizás? Yo creo que sí, porque además es que es una novela que intencionadamente, estructuralmente, yo soy una escritora muy estructurada, ¿no? Me gusta, yo soy muy ordenada en todo lo que hago. Y entonces esta novela me ha supuesto un reto más, ¿no? Porque yo decía, bueno, normalmente planteo las novelas como como te decía, como una estructura, ¿no? Y comienza aquí, hace esto, pasa esto, tal, muy equilibrado todo. ¿Sabes cómo termina, de hecho, también cuando la empiezas? Siempre. Yo no puedo escribir sin saber a dónde voy. Entonces, yo llegaba a una posibilidad, a un posible final y decía, ¿le puedes dar otra vuelta más? Le puedo dar otra vuelta más, ¿no? Y si le doy una vuelta aquí en este capítulo, en el 5, tengo que poner esta otra cosa, ¿no? Es un poco, ha sido como un poco juego de un puzzle, ¿no? Y también me ha ayudado mucho a pasar ese confinamiento duro que tuvimos, en el que los informativos no nos daban tregua y al final el mundo de la ficción yo creo que nos salvó a muchos, a los que escribíamos y a los que leían también. Sí. ¿Cómo trabajas tus personajes antes de comenzar la historia? Pues normalmente tengo claro qué es lo que quiero contar y dependiendo de lo que quiero contar necesito algunas personalidades en concreto. Entonces, por ejemplo, lo que te comentaba antes, ¿no? Las últimas 100 páginas se precipitan y yo necesitaba que uno de los personajes principales tuviera determinada característica y para que tuviera esa determinada característica tenía que venir, pues en este caso, de la Primera Guerra Mundial, de un síndrome de estrés postraumático que en aquel momento aún no tenía nombre, ¿no? Aún no se conocía como síndrome de estrés postraumático y a las personas que lo padecían, pues sobre todo a los hombres que volvían de la guerra, estaban como tachados de cobardes, ¿no? Entonces, esa personalidad de él era muy útil para esa última parte de la novela en la cual yo necesitaba que él fuera así, ¿no? Entonces, intento no solamente hacer la clásica ficha que suele contar o que vienen en los manuales de escritura, ¿no? De, bueno, dime la ficha, ahora hablaremos hazme una ficha, ¿no? De, bueno, cuándo nace, sino no solamente cuándo nace, sino en dónde nace, en qué familia nace, qué circunstancias vitales le ocurren. En este caso, en la última novela y en la anterior también, tienes la suerte de que ya hay prensa diaria, o sea, tú sabes diariamente qué están viviendo tus personajes, ¿no? No es lo mismo nacer en los años 60 del siglo XX que el nacer en los años 90 del siglo XX, ¿no? Y esas circunstancias son interesantes para los personajes y hay cosas que hago, bueno, antes, por ejemplo, me gustaba mucho mirar qué horóscopo eran, ¿no? Tampoco es que yo fuera muy creyente de los horóscopos, pero me servía para imbuirles determinadas personalidades. Y otra cosa interesante es decir, bueno, aunque hayan nacido en el siglo XIV, si nacieran en la actualidad, ¿a quién votarían, no? ¿A qué partido político votarían? Eso también te ayuda mucho para perfilar personalidades, pero son trucos
personales míos para conocerlos. Sí. La verdad, y yo creo que a ti a lo mejor también te pasa, es que al final los personajes tú empiezas a tener como es como una bruma en la que empiezas a verlos, y según vas escribiendo, por muy estructurado que lo tengas todo, cuando les vas conociendo, ellos van mostrando su verdadera personalidad, y sobre todo cuando haces diálogos, ¿no? Cuando les escuchas hablar en tu cabeza, pues van tomando como esa personalidad que al final... y te sorprende, ¿sí? Incluso por dónde pueden salir. Sí, totalmente, totalmente. Tus novelas están traducidas a 12 idiomas, si no, Sí. ¿cómo se escribe un bestseller? Has contado tu forma de ser, pero ahora te pregunto un poco más específico, ¿cómo se escribe un bestseller? Pues es muy curioso eso, porque fíjate que yo empecé, bueno, supongo que como hacemos todos, ¿no? Leemos muchos manuales de creación literaria, vamos a muchas charlas de otros escritores, leemos entrevistas de otros escritores para ver cómo trabajan ellos y demás, y llegó un punto en el que dije, bueno, yo leo muchos libros que se venden mucho para verles el truco, ¿no? Para verles la costura, ¿por qué ha funcionado, ¿no? Sí, ¿Qué es lo que hizo que el lector no pueda soltar este libro o que miles de lectores se hayan enamorado de este libro o de este personaje? Y llegó un punto en el que dije, bueno, pues yo con esto puedo escribir una tesis doctoral. Y así lo hice, ¿no? Hice la tesis doctoral sobre los bestsellers, es más genérico, pero bueno, el tema central eran los bestsellers y ver las grandes obras, ¿no? Y hacer un análisis de grandes obras. A raíz de eso surgió el coaching para escribir un bestseller, ¿no? Que es un manual de creación literaria que me da muchísimas alegrías, porque además es verdad que la gente, o sea, es raro el día o la semana que no me llegan comentarios de la gente que se lo está leyendo y que le sirve y que le da... Sí, sí. Porque yo creo que el leer a otros autores o cómo lo hacen otros autores o poner ejemplos de cómo lo han hecho otros autores incentiva mucho también, ¿no? Porque al fin de cuentas escribir es muy solitario. Y entonces cuando uno encuentra un guiño, ¿no? De decir, bueno, hay más como yo, ¿no? Sí, sintiendo el síndrome del impostor, ¿no? Pues eso te ayuda bastante. Y cuando alguien me pregunta, bueno, ¿cuál es el truco, ¿no? ¿Cuál es el truco real para conseguir un bestseller? Yo siempre digo lo mismo, esto es como la vida. En la vida tienes a veces suerte, a veces no, y emprendes muchos caminos, intentas llegar a sitios y que a veces te salen y otras veces no te salen. Pero lo que es indudable es que si no estás, no te sale. O sea, cuando me dicen no se puede vivir de escribir, bueno, pues en la misma medida que se puede vivir de aprobar una oposición. O sea, para aprobar una oposición te dedicas en cuerpo y alma durante mucho tiempo y normalmente lo que nos ocurre es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? La gente te dice, uy, de escribir no se puede vivir, ya lo harás en tus ratos libres, ¿no? Y si lo haces en tus ratos libres, a lo mejor ya no estás tan situada, ya no estás en esa situación, ¿no? Entonces, siempre cuando alguien me pregunta esto y me dicen, bueno, ¿tú qué piensas, cómo se escribe un bestseller? Digo, pues en primer lugar, escribiendo y teniendo en cuenta que escribes para otro, porque si es un bestseller es el más vendido y para que seas el más vendido es porque hay otro al otro lado. O sea, el escritor que te dice yo escribo para mí mismo, yo no tengo interés en que me lean, yo escribo para disfrutar yo, pues es más complicado. O sea, el escribir siempre es para alguien más. Esto es un proceso de comunicación, lo inicio yo soy el emisor, lanzo un mensaje y si no llega a otra persona, esto es como el árbol que se cae en medio de un bosque y no hay nadie, ¿no? Y de tus 7 libros, además de los libros de relato, ¿hay alguno que hayas escrito pensando un poquito más en ti? Mira, no pensando tanto en el otro. Último ha sido muy pensando en mí, porque además tiene muchos ingredientes, algunos de los cuales ni siquiera puedo contar aquí porque yo creo que sería mucha revelación, sí, ¿no? Contaría mucho, pero uno de los ingredientes que tiene, tanto mi agente como mi editor insinuaron que lo quitara, y es que la narradora es la ciudad, o sea, la voz que te cuenta toda la historia, que es una voz omnisciente, es la ciudad. O sea, la ciudad te va contando, de hecho en la primera frase ya te dice, bueno, no todos llaman mi atención, solo algunos, y ella te cuenta a quién le ha llamado la atención y qué es la historia que ella te va a contar, ¿no? Y es una voz muy fuerte porque tiene mucha personalidad, o sea, es un narrador omnisciente, pero
tienes a veces un poco filósofa, se pone otras veces un poco madre, otras veces se pone un poco burlona, se burla de cosas, y es una voz con presencia. Entonces te arriesgas mucho a que al lector no le seduzca y que te abandone, ¿no? Pero si tu agente y tu editor te recomendaron... Sí, sí, pero fue esas cosas que dices, no, quiero que la pongan, ¿no? Otras veces yo creo que también por la falta de experiencia, ¿no? Y piensas muchas veces, bueno, con la de años que llevan con esto no van a saber, ¿no? Pero cuando ya llevas tú también muchos años dices, mira, confío en esto, ¿no? Y te digo una cosa, La voz de la ciudad me está dando muchas alegrías. Hay mucha gente que le está gustando que sea la ciudad quien cuenta la historia. Con tu primera novela, El país de las mariposas, ganaste el 9º Premio Ateneo Joven de Sevilla. ¿Qué opinas de los premios literarios? Pues a mí me parecen una oportunidad enorme. O sea, de hecho, soy una gran defensora de los premios. Y en el libro del coaching, en este libro, lo planteo como una de las posibilidades para el escritor Nobel, ¿no? Cuando, bueno, el no tan Nobel, pero bueno, cuando imparto los talleres de creación literaria, siempre hay gente que me pregunta, ¿qué hago ahora cuando ya he terminado la obra, ¿no? ¿Qué pasa cuando ya...? ¿Qué hago ahora? Y yo le digo, bueno, pues la suerte es que ahora tenemos un abanico grande de posibilidades, porque tienes, bueno, la opción de los premios literarios, presentarte a una gente, la parte tradicional, ¿no? Lo que es la edición tradicional, pero también tienes la parte de la autoedición, que ahora, si tú sabes manejar bien tu carrera, pues a lo mejor te va muy bien también, ¿no? Y los premios, y más en mi caso, o sea, el Ateneo Joven que yo gané, me situó en el camino de ser escritora. No hay otra forma de explicarlo, o sea, lo que te hablaba antes de la suerte, ¿no? Yo presenté ese premio, esa novela al premio, y si no hubiera ganado, seguramente yo estaría, bueno, pues a lo mejor presentando el informativo de Canal Sur, no lo sé. Sí, sí. Pero te quiero decir que eso tenía una dotación económica en aquel momento, eso me permitió escribir la siguiente novela, a partir de ahí me conocieron las editoriales, tuve un buen contacto, o sea, todo fue como... Sí, porque además ya la segunda, Ars Mágica, y la tercera, El elefante de Marfilia, fue con un Grijalbo, bueno, lo que ahora Penguin, pertenecía a Penguin, ¿no? Que ya diste el paso, de hecho, a una gran editorial. Sí, además... A un gran grupo, perdón, editorial. Sí. De hecho, Ars Mágica es otra de esas novelas que te da muchas alegrías y que también escribí un poco por pálpito, ¿no? Me apetecía contar mucho el proceso este de brujería de Zugarramurdi, que fue muy célebre, el abogado de las brujas que llamaba en aquel momento, que era Alonso de Salazar y Frías, que era un inquisidor. Era un momento, además, que te acordarás, que todas las novelas giraban en torno a los templarios y que al final, bueno, pues me dio muchísimas alegrías. Ars Mágica en Italia se vende muchísimo, a mí me siguen recordando allí por Ars Mágica y todos los años sale una edición nueva de Ars Mágica. Entonces, ese tipo de empuje que ya te da el decir, bueno, ya confían en mí, ¿no? Ars Mágica yo ya la tenía escrita cuando la compraron, pero es que ya Penguin ya me compraba las novelas sin haberlas escrito, o sea, me decían la siguiente la queremos, ¿no? Y ya confiaban en que el producto iba a ser bueno, y eso ya te da como la sensación de, bueno, esto es profesional ya, ¿no? ¿Sabes? Sí, sí. No estás escribiendo porque... y me costó llegar a decir... soy escritora. Me costó mucho llegar a decirlo. Esta novela, Ars Mágica, estuvo a punto de ser llevada al cine. Y ahora te pregunto, no entiendo, habiéndome leído prácticamente toda tu obra, cómo ninguna todavía se ha llevado al cine o a una serie de televisión. ¿Por qué? Pues a mí me encantaría, porque creo que... Supongo que por mi formación de periodismo, para mí es como un desarrollo, el transmedia actual para mí es como un desarrollo lógico, ¿no? Si una buena historia funciona, ¿por qué no llevarla a otros formatos? Me gustaría muchísimo, incluso cuando se planteó lo de Ars Mágica, me hacía una ilusión enorme, incluso la propia participación, ¿no? El decir, sí, y además puedo participar en el guión, me encantaba la idea. Y de hecho pienso que cada vez más esos dos mundos van a ir uniéndose y más con este mundo en el que nos adentramos de plataformas digitales que están buscando nuevas historias, ¿no? que alumbrar
creo que es una posibilidad maravillosa para muchos libros que, como tú dices, los lees, ¿no? Hay libros increíbles, el de Félix también, la trilogía de Félix, por ejemplo, es una maravilla para poderla llevar a serie, sí. Que tú dices, esto sería fantástico llevarlo al cine. Sí. Bueno, llegará algún sí. día. ¿Cómo ves, ahora que estamos hablando de grupos editoriales, la concentración que se está produciendo en España, donde hay esos dos grandes locomotoras y después muchos pequeños o medianos o independientes editoriales que están intentando coger esos nichos de mercado reducidos? ¿Cómo lo ves? Yo creo que hay, no sé si todavía, pero ha habido un momento mucho de despiste, ¿no? Dentro del mundo editorial. Creo que ha habido algo que me ha parecido interesante por ellos, pero poco interesante para los autores, para el autor sin más, y es el que las editoriales empezaron a centrarse en gente que tenía muchos seguidores, ¿no? En redes sociales. O sea, que en realidad no estaban comprando el texto, sino que estaban comprando al seguidor. Eso, al final, le quita un poco lustre a la editorial, porque realmente cuando alguien compra una edición de determinada editorial, siempre lo hace porque le presupone una cierta calidad, o sea, ha pasado una serie de filtros y al final a mí me llega un producto de calidad que me va a hacer disfrutar, ¿no? Compro un libro, invierto mi dinero ahora que estamos en momentos de crisis y cuando no, pero yo sé que lo que estoy comprando es un buen producto, ¿no? Entonces, creo que ha habido un momento ahí un poco de crisis al respecto, ¿no? Pero luego también creo que se está abriendo por eso muchas veces cuando tienes esos encuentros con gente que escribe y te pregunta qué hacer con sus obras, piensas, es un momento muy apetecible si tú quieres hacer una carrera en el mundo de la literatura, sí. Y los grupos editoriales o las grandes ediciones o las pequeñas editoriales no se están fijando en ti, tú todavía tienes camino para recorrer, ¿no? Porque tienes la oportunidad de moverte en otros ámbitos. Y yo creo que es muy interesante. O sea, yo siempre a la gente que empieza le digo, no tires la toalla porque una editorial te haya mandado una carta de rechazo, porque no quiere decir nada. O sea, realmente a lo mejor lo que te están diciendo es que ahora mismo tenemos el cupo completo de las ediciones que vamos a sacar, ¿sabes? Sí, sí. No te está diciendo que no seas un buen escritor. El ejemplo más grande de este sentido es el rechazo de Carlos Barral a 100 años de soledad, ¿no? El ejemplo que yo pongo, siempre se pone mucho ese ejemplo y otros muchos más. Sí, sí, bueno, o sea que yo, de hecho, Coaching para escribir un bestseller tiene un ejemplo de cartas de rechazo de grandes obras, ¿no? Entonces, que te rechacen no significa que eres una mala obra, es que a lo mejor se lo estás mandando a la persona equivocada, en el momento equivocado, o a lo mejor este género no está de moda hoy. O ni siquiera lo han leído. O ni siquiera lo han leído. Entonces hay opciones, ¿sabes? Y que hay que valorar también eso, que no solamente muchas veces al empezar a escribir solo nos concentramos en cómo es la calidad de mi obra, y hay que valorar también otro abanico de circunstancias en las que sale tu obra, ¿no? Al mercado. Como he dicho, si está de moda. Claro, sí. Totalmente. Has escrito también relatos cortos, publicado un libro de relato corto, un poemario con tintes eróticos, pero te has centrado principalmente en la novela. Sí. ¿Por qué cierto apartamiento o discreción de respecto a la poesía y al relato? Bueno, primero porque ya te estarás dando cuenta que yo me enrollo mucho, entonces los relatos y los poemas se me quedan siempre cortos, ¿no? Pero también hay otra cosa, y es que yo soy eminentemente práctica, o sea, yo escribo para que me lean, esa es la realidad. Y los relatos y la poesía en este país lamentablemente no se leen tanto, ¿no? Entonces, para mí no tiene sentido escribir si no hay otra persona, ya lo he dicho antes, si no hay otra persona descifrando al otro lado lo que yo he escrito, para mí no tiene sentido. Y también soy muy consciente de que al final un libro de relatos se vende o importa muy poco a una editorial. O sea, te hablo, a lo mejor si Isabel Allende saca otro libro de relatos se lo van a comprar ya, pero claro, por lo general, sí, esa es la razón, sí. Tengo entendido que la fantasía, y leo textualmente, la disloca. Encontramos pocos componentes para dislocarle la fantasía, pocos componentes en su obra, ¿no? Pues fíjate que cada vez me gusta más y es verdad que hay un problema en eso que te decía antes, de que
coloquen una etiqueta, ¿no? Con esa etiqueta de... cuesta mucho liberarse de ello, ¿no? Y yo, pues cuando empecé, como decías, en Penguin era el género Grijalbo, que era histórica, y eso pues casi como que la siguiente tiene que tenía ser otra... que ser, o sea, tú sabías que lo siguiente que escribías iba a ser histórico, ¿no? Pero es verdad que yo siempre tengo ese toque de componente mágico, ¿no? Ars Mágica, de hecho, es... el personaje principal creía que era invisible, o sea, esa es la cuestión, ¿no? O sea, el personaje principal cree que con determinadas piedras de colores, si se las mete en el bolsillo, es invisible, ¿no? Y cada comienzo de capítulo comienza con un hechizo, ¿no? Que ella cree que le funciona, ¿no? Bueno, que le funciona de hecho, pero de hecho, Ars Mágica está planteado como un camino a Oz, ¿no? Cada uno busca un camino para encontrar algo, ¿no? que va cogiendo en el destino, o sea, va encontrándose en el destino. Y entonces yo siempre tengo ese componente mágico en todo lo que escribo, siempre hay ese toque de realismo mágico, también porque creo que crecí leyendo mucho álbum norteamericano, el álbum latinoamericano, ¿no? Sí, sí. Y entonces yo creo que a uno se impregna de ese poco de magia. Pero te digo que cada vez me atrae más, cada vez estoy... O sea, yo he sido la niña, la que lo ha hecho todo al revés. Yo era la niña que se leía con 15 años a Virginia Woolf y ahora me he leído a Tolkien, ¿no? Y yo creo que he ido haciéndolo todo al revés y ahora cada vez me gusta más la fantasía. Fue editora durante un tiempo, muy breve, de Almuzara. ¿Qué tal la experiencia como editora? Pues es muy interesante, pero a la vez es muy de sufrir, ¿eh? Porque realmente lo que estábamos hablando antes, hay cosas que a lo mejor en ese momento no es interesante publicar, o porque hay una novela similar en ese momento a punto de publicarse, o porque mil cosas más, ¿no? O ves algo que es realmente atractivo, que a ti te parece realmente atractivo, pero luego hay un consejo editorial en el que se decide entre todos si eso se va a publicar o no. Y sufres mucho. Yo he visto obras de, pues lo que decía antes, obras de mucha calidad y que a lo mejor le has dicho que no en ese momento. O sea, que en ese momento le has dicho, pues mira, ahora no se puede editar, ¿no? Y te hablo incluso de grandes nombres, ¿no? De personas ya consagradas, que en ese momento pues no se podía publicar más y porque había X libros que se podían sacar ese año y ese libro ya no tenía, y tú no le podías decir al autor, espérate un año, ¿no? Tienes que dejarle ir, ¿no? Entonces sufres bastante. Para mí fue un tiempo de sufrimiento y además más cuando también eres escritor, porque cuando eres editor solamente, pues bueno, pero cuando también eres escritor y muchos de los textos que te están llegando son de gente que conoces y que además te gusta cómo escriben, ¿no? Yo sufrí un poco. Tiene mucho también de administración, ¿no? De administrativo, de un trabajo más árido, más... Yo creo que es más el hecho, pues eso, de decir, hay que sacar tantos libros, ya este mes hay esto, y sobre todo también que fue otro añadido más a los consejos que doy cuando hablo con alumnos o gente que me pide consejo para cómo presentar las novelas, es que a lo mejor te llegaba un texto que decía en el asunto del correo electrónico, te ponía la novela y te mandaban el archivo, ¿no? Con la novela. Y hay que ser muy consciente que tú también tienes que saber vender tu obra, ¿no? Entonces, la carta de presentación, una sinopsis, yo creo que es importante también no solo nuestra novela, sino cómo vendemos nuestra novela, ¿no? Y a lo mejor no todos los escritores son capaces de hacer eso. De hacerlo. Y por último, Nerea, ¿a qué le tienes miedo? Pues a la muerte. Yo creo que es la... Y no te hablo solamente de la muerte física, ¿no? Sino del final, ¿no? Cada vez me hago más consciente de que el tiempo es limitado, el tiempo que tenemos, y que hay muchas cosas que quiero hacer, muchos libros que quiero leer, muchos viajes que quiero realizar, muchas novelas que me gustaría escribir, y entonces creo que eso también te vuelve un poco más disfrutona, ¿no? Ahora ya disfrutas más de las cosas porque dices, bueno,
espérate, porque más joven que ahora no voy a ser nunca, ¿no? Entonces, eso también te hace ver la vida de otra manera, pero esa sensación que tenías antes de barra libre, ¿no? De, bueno, ya escribiré esto, esta idea, sí, o ya me leeré este libro, ¿no? O esto que hacía antes, ¿no? Que si empezaba un libro lo terminaba, ¿no? Pues si llego a la página 40 de un libro y no me está gustando, pues lo dejo sin remordimiento, ¿sabes? Porque hay un montón de libros que me están esperando. Entonces yo creo que esa es esa sensación de chiquilla, se te acaba el tiempo, busca cosas, ¿no? que hacer, o sea, busca las cosas que realmente te apetecen hacer, es creo la cosa que más me tiene ahora mismo en la cabeza. Muchas gracias por regalarnos tu tiempo y tu presente, Nerea. Gracias a vosotros, muchísimas gracias.